Albert Einstein dedicó sus últimos años, sus últimas décadas, a una obsesión: la teoría de campo unificado. Mm, No buscaba solo explicar numeritos de laboratorio, ¿eh? Él perseguía algo más, como la belleza, la simplicidad que sentía que debía estar ahí, escondida en las leyes del universo. Y justo esa búsqueda, mira, nos lleva de cabeza a un problemón de la física actual. A ver, Por un lado, tenés la relatividad general de Einstein, la teoría de lo gigante, ¿no? Planetas, galaxias, cómo se curva el espacio-tiempo. claro, lo macro. Y por el otro, la mecánica cuántica, la física de lo chiquitito, átomos, electrones, todo ese mundo subatómico. Dos teorías que son, increíblemente exitosas cada una en lo suyo, Totalmente. pero que parece que no se pueden ni ver, como dos columnas maestras que sostienen todo, pero que abajo no encajan. Es que no se hablan. Y el choque se produce en los lugares más extremos que te puedas imaginar. Por ejemplo, Dentro de un agujero negro, ponele, donde una cantidad brutal de materia se aplasta hasta un punto casi invisible. O en el mismísimo Big Bang, cuando el universo entero era más chico que un átomo. Ahí necesitas las dos teorías juntas. ya. ¿Y qué pasa cuando intentas usarlas juntas? Un desastre. Las ecuaciones se vuelven locas. Te tiran resultados sin sentido, infinitos por todos lados. Ah, la señal de alarma. Es la señal clásica en física que te dice, ojo, acá falta algo fundamental. Como si el motor del auto se recalentara y empezara a largar humo, ¿viste? Ok. Pero esto de chocar con paredes no es nuevo en física, ¿no? Einstein mismo fue un experto en tirar paredes abajo. Totalmente. Resolvió por lo menos dos conflictos enormes antes de esto. Primero, la relatividad especial. Ahí reconcilió las leyes de Newton con un hecho experimental. La velocidad de la luz es siempre la misma, no importa cómo te muevas. Y eso dinamitó la idea del tiempo y el espacio absolutos. Claro. Y después, con la relatividad general, se metió con otro lío. Su propia relatividad especial no cuadraba con la gravedad de Newton. Eso de que la gravedad actúa al toque, instantáneamente. Algo que su relatividad especial prohibía, porque nada puede ir más rápido que la luz. Exacto. Así que la historia nos dice que estos choques, aunque parezcan gigantes, a veces nos llevan a revoluciones. Bien, entonces esa es nuestra tarea hoy. Vamos a meternos de lleno en este choque de titanes, lo grande contra lo pequeño. Dale, usando como guía las ideas del libro El universo elegante, vamos a explorar cómo aparece la teoría de supercuerdas como una candidata para construir ese puente que falta. A ver qué sacamos en limpio de todo esto. Perfecto. Vamos al nudo del conflicto actual. Relatividad general versus mecánica cuántica. La relatividad nos dibuja un espacio-tiempo suavecito, curvo, como una tela elástica, ¿no? Sí, una imagen muy elegante. Pero si bajas la lupa a escalas súper pequeñas, a la llamada escala de Planck, hablamos de 10 a la menos 33 centímetros. Es ridículamente chico. O sea, nada. Prácticamente. Bueno, ahí la mecánica cuántica dice que ese lienzo suave se vuelve una locura. Una especie de espuma hirviendo de energía, fluctuaciones por todos lados, un caos cuántico. John Wheeler lo llamó espuma cuántica. Entonces la geometría tranquila de Einstein se hace bolsa a esas escalas. Se rompe, sí, no funciona ahí abajo, y como decíamos antes, si intentas meter las ecuaciones de las dos teorías juntas en ese mundo microscópico... Infinitos problemas. Exacto, claramente falta algo. Necesitamos una idea nueva. Recordemos cómo Einstein nos sacó de líos parecidos. La relatividad especial 1905. Tuvo que aceptar que la velocidad de la luz es un límite, constante para todos. Y eso tuvo consecuencias, raras para el sentido común. Raras, pero ciertas. Como que el tiempo no pasa igual para todos. La dilatación del tiempo, ¿viste? Sí, O que las cosas se acortan si se mueven muy rápido. Y la idea más fuerte, espacio y tiempo son una sola cosa, el espacio-tiempo. Si te mueves rápido por el espacio, te mueves más lento por el tiempo. suena a ciencia ficción, pero funciona. Esas partículas, los muones, que duran muy poquito. Ajá, Duran más si viajan casi a la velocidad de la luz, tal cual dice la teoría. exacto. Y después vino la relatividad general, 1915. Ahí le dio la vuelta al problema de la gravedad instantánea de Newton con una idea genial. La gravedad no es una fuerza que tira.
No. No, es la curvatura del espacio-tiempo. Ah, la famosa analogía de la cama elástica. Pones una bola pesada en el medio, el Sol, digamos, y deforma la tela. Eso mismo. Y una bolita que pasa cerca, la Tierra, sigue esa curva. No porque la bola grande la atraiga directamente, sino porque sigue la forma de la tela. Exacto. Wheeler lo resumió genial. La materia le dice al espacio cómo curvarse. El espacio le dice a la materia cómo moverse. Y esas curvas, las ondas gravitacionales, viajan a la velocidad de la luz. Y ahí resolvió el conflicto con la relatividad especial. Impresionante. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, para entender por qué necesitamos algo como las cuerdas ahora, tenemos que saber cuáles son los ladrillos del universo, según lo que sabemos hoy. Claro. Empezamos con protones, neutrones, electrones. Lo básico. Pero después se descubrió que los protones y neutrones no son fundamentales. Están hechos de algo más chico. Exacto, de quarks. Hay varios tipos, pero los más comunes son el up y el down. Combinando esos, formas protones y neutrones. Parecía que con electrones y esos dos quarks ya estaba, ¿no? Para armar casi todo. Pero no. La cosa se complicó. Empezaron a aparecer más partículas en los experimentos. El neutrino, que es como un fantasma, casi no interactúa. Después el muón, que es como un electrón pero mucho más pesado. Ahí fue que Rabi dijo lo de ¿quién pidió esto? Ajá, claro. Y siguieron apareciendo más quarks, charms, strange, top, bottom y otro primo pesado del electrón, el tau. Y se agrupan como en familias, ¿no? 3 generaciones, cada una más pesada. Medio raro el patrón. Y a todo eso, súmale las antipartículas. Cada partícula tiene su gemela opuesta, como el positrón del electrón. ¿Cuántas cosas? Y las 4 fuerzas que gobiernan todo. Gravedad, electromagnetismo, la fuerza nuclear débil, La de la radiactividad, ¿no? algunos tipos, sí. Y la fuerza nuclear fuerte, la que mantiene unidos los núcleos de los átomos, pegando los quarks. Y cada fuerza tiene sus partículas mensajeras, ¿cierto? El fotón para la luz y el magnetismo. Exacto. Los bosones W y Z para la débil, los gluones para la fuerte. Y bueno, se postula el gravitón para la gravedad, pero ese todavía no lo encontramos. Sigue escondido. Entonces tenemos como un zoológico de partículas, con masas y cargas superespecíficas. Y 4 fuerzas distintas, cada una con su intensidad, su alcance. El modelo estándar describe todo esto con una precisión increíble, Pero pero no explica el por qué. Ese es el punto. ¿Por qué justo estas partículas? ¿Por qué 3 familias? ¿Por qué 4 fuerzas con esas propiedades? No tenemos ni idea. es como tener el manual de cómo funciona la máquina perfecto, pero sin saber por qué se diseñó así. Y encima, para describir cómo se mueven y chocan estas partículas, entra en juego la mecánica cuántica, con sus reglas tan extrañas. Ahí es donde la cosa se pone realmente, antiintuitiva. La cuántica arranca con Planck diciendo que la energía viene en paquetes. ¿En cuántos? Y Einstein demostró que la luz misma son partículas, fotones. Sí, pero lo más loco es la dualidad onda-partícula. El experimento de la doble rendija es el ejemplo clásico. Uf, sí. Disparas electrones, que son partículas, uno por uno. Uno por uno. Hace una pantalla con 2 ranuras. Y al final en la pantalla de atrás aparece un patrón de interferencia, como si fueran ondas. Exacto. Como si cada electrón, solito, hubiera pasado por las 2 rendijas a la vez. Es la base de la cuántica. Qué raro. Las partículas no tienen una posición y velocidad definidas hasta que las medís. Se describen por ondas de probabilidad. Y de ahí sale el principio de incertidumbre de Heisenberg. Que dice que nunca podés saber exactamente dónde está algo y a qué velocidad va al mismo tiempo. Hay un límite. Un límite fundamental. Y esta incertidumbre tiene otra consecuencia loca. El vacío no está realmente vacío. ¿Cómo? Pueden aparecer y desaparecer pares de partículas virtuales, de la nada por tiempos muy cortos. Son las fluctuaciones cuánticas. El universo como que presta energía por un instante. Mira vos. Todo esto es el mundo cuántico, muy distinto a lo que vemos todos los días y a la suavidad de la relatividad general. Muy distinto. Bueno, recapitulemos. Relatividad general. Grande, curvo, suave. Mecánica cuántica. Pequeño, probabilístico, loco, fluctuante. Y chocan. Chocan feo.
a la escala de Planck, necesitamos un unificador. Y acá entra la teoría de cuerdas. La idea central es, bueno, es cambiar la ficha fundamental. Los ladrillos básicos del universo no serían puntitos, partículas sin dimensión, Sino, sino filamentos chiquititos, unidimensionales, que vibran. cuerdas, Como las cuerdas de una guitarra, decís. que vibran distinto y dan notas distintas. Esa es la analogía perfecta. Según la teoría de cuerdas, cada forma diferente en que vibran estas cuerdas fundamentales se vería como una partícula distinta. A ver, Una vibración sería un electrón, otra un quark, otra un fotón. Todas las partículas y todas las fuerzas que conocemos serían simplemente las distintas melodías que pueden tocar estas cuerdas cósmicas. wow, eso sí que suena elegante. Como el título del libro, una unificación total. Es la promesa, sí. ¿Y cómo arregla esto el lío entre relatividad y cuántica? El choque ese a escala mínima. La clave está en que las cuerdas no son puntos, tienen una longitud mínima, del orden de la escala de Planck. Esta extensión, por chiquita que sea, suaviza las interacciones a esas distancias ultracortas. O sea, no es un choque puntual y violento. Exacto. Imagínate dos partículas puntuales chocando. Lo hacen en un punto infinitesimal del espacio-tiempo. Ahí es donde los cálculos cuánticos de la gravedad se iban al infinito. Pero las cuerdas, ¿cómo interactúan? De forma más gentil. En lugar de un choque puntual, es como si dos lazos de cuerda se fusionaran suavemente para formar uno solo, y después quizás se dividieran. Es una interacción difuminada en el espacio-tiempo. Ah, entiendo. Y esa interacción más suave evita los infinitos que nos daban problemas. Domestica, digamos, la espuma cuántica violenta. La extensión de la cuerda funciona como un amortiguador microscópico. Exactamente. Y hay algo más, que es casi mágico. ¿Sí? Cuando analizas las vibraciones posibles de una cuerda cerrada, un lacito, uno de los patrones de vibración tiene justo, pero justo, las propiedades que debería tener el gravitón. La partícula de la gravedad. Esa misma. La gravedad aparece solita a la teoría. No hay que meterla a la fuerza. Surge de las vibraciones de la cuerda. Suena casi demasiado bueno. ¿Dónde está la trampa? Siempre hay una trampa. Bueno, más que trampa, es una exigencia de la teoría. Para que funcione matemáticamente, para que sea consistente, necesita más dimensiones espaciales. Más de las tres que conocemos, largo, ancho, alto, hay más. Algo así. Pero serían dimensiones extra muy chiquitas, enrolladas. Ya Kaluza y Klein, en los años 20, habían jugado con esa idea, una dimensión extra enrollada, para unificar gravedad y electromagnetismo. ¿Cómo sería eso de enrollada? La analogía clásica es la manguera de jardín. De lejos parece una línea, una dimensión. Pero si te acercas... Ves que tiene un círculo, una segunda dimensión. Exacto. Pues la teoría de cuerdas necesita más. ¿Cuántas más? Las versiones más prometedoras, las supersimétricas, necesitan 9 dimensiones espaciales más una de tiempo. 10 dimensiones en total. ¿10? ¿Y dónde están las otras 6? Estarían compactificadas, enrolladas sobre sí mismas en formas geométricas supercomplejas y diminutas, en cada punto de nuestro espacio de 3 dimensiones que sí vemos. Espera. 6 dimensiones extra acá mismo, pero enrolladas y chiquititas? En cada punto del espacio. Sí, es difícil de imaginar. Totalmente. ¿Y eso? ¿Eso qué tiene que ver con las partículas? Ahí viene lo más interesante. La forma exacta de esas dimensiones extra enrolladas, hay unas formas matemáticas posibles llamadas espacios de Calabi-Yau. Determinaría cómo pueden vibrar las cuerdas. La geometría de lo oculto define las vibraciones. Exacto. Y como las vibraciones son las partículas, la geometría de esas dimensiones ocultas determinaría qué partículas existen, qué masa tienen, qué carga sienten. O sea que toda la física de partículas que vemos, todo ese zoológico, ¿sería un reflejo de la geometría microscópica escondida del universo? Esa es la idea revolucionaria. La forma de esos espacios de Calabi-Yau, con sus pliegues, sus agujeros, podría explicar por qué hay 3 familias de partículas, por ejemplo.
La física fundamental saldría de la geometría pura a escala de Planck. ¡Qué loco! Y hasta hay una teoría candidata más profunda todavía, la teoría M, que habla de 11 dimensiones y unifica las 5 versiones de teoría de cuerdas que había antes. Las conecta a través de cosas llamadas dualidades. Es alucinante todo esto. Conceptualmente es muy potente, pero me imagino que comprobarlo debe ser casi imposible, ¿no? Hablamos de escalas minúsculas, energías enormes. La comprobación directa, hoy por hoy sí, parece fuera de alcance. Necesitarías un acelerador de partículas del tamaño de una galaxia, más o menos. Uf, Pero se buscan pistas indirectas. La principal se llama supersimetría. ¿qué es eso? Es una simetría que predice la teoría. Si es correcta, cada partícula que conocemos debería tener una supercompañera con propiedades un poquito distintas. Un electrón tendría un selectrón, un quark, un squark. ¿Y se buscan esas superpartículas? Muchísimo, en el Gran Colisionador de Hadrones, el LHC y otros experimentos. Encontrar alguna sería, un empujón enorme para la teoría. No una prueba directa, pero sí una evidencia fuerte. Entiendo. ¿Y hay algo más que se pueda buscar? Bueno, la teoría quizá permitiría partículas con cargas eléctricas raras, fraccionarias, diferentes a las que conocemos. También tiene ideas sobre cosmología. ¿Por qué tenemos 3 dimensiones grandes y las otras se quedaron chicas? Quizás. O incluso escenarios alternativos al Big Bang. Ajá. Y no hay que olvidar los éxitos teóricos. Usando cuerdas, se pudo calcular la entropía de ciertos tipos de agujeros negros y el resultado coincidió con lo que había predicho Stephen Hawking por otro camino. Eso fue un logro importante. Claro. Y también parece que la teoría puede resolver problemas de singularidades, esos puntos infinitos. Permite que el espacio se rasgue y se repare de formas que antes no se podían ni pensar. Bueno, la verdad que fue un viaje intenso. Empezamos con Einstein soñando con unificar todo. ¿Sí? Vimos el choque entre sus dos grandes creaciones, la relatividad y la cuántica. Repasamos los ladrillos del universo, las partículas, las fuerzas, la rareza cuántica. Y llegamos a esta propuesta de las cuerdas vibrando en dimensiones ocultas como una posible salida a todo este lío. La verdad es que la teoría ofrece un marco conceptualmente muy atractivo. Consigue, al menos en papel, juntar la gravedad con la cuántica, que era el gran problema. Y la gravedad sale sola, decías. Sale sola, sí, y te da una visión totalmente nueva de qué son las partículas y el espacio-tiempo. Pero, seamos sinceros, todavía queda mucho camino por recorrer, ¿no? Hay muchas preguntas abiertas. Muchísimas. ¿Por qué una forma de Calabi-Yau específica y no otra? Hay miles de posibilidades matemáticas. ¿Cómo se fijan los valores de las constantes que medimos, como la masa del electrón? Claro. ¿Por qué justo 3 dimensiones espaciales se hicieron grandes? ¿Qué pasa realmente en el centro de un agujero negro o en el instante cero? ¿Se pierde información ahí adentro? Son preguntas enormes. O sea que no es la respuesta final. Todavía. Es más bien una candidata muy fuerte, pero que sigue en construcción. Exacto. Es un trabajo en progreso, como dicen. Hay que desarrollar más las matemáticas, encontrar maneras de hacer predicciones que se puedan comprobar aunque sea indirectamente. Hay mucho optimismo, pero también realismo. Falta. Y nos deja pensando en esa pregunta que se hacía Einstein, si Dios tuvo elección al crear el universo. Esa es una reflexión final perfecta, ¿no? ¿Será que la teoría definitiva, llámese cuerdas, teoría M o como se llame, describe la única forma lógicamente posible en que puede existir un universo como el nuestro? ¿Es inevitable? ¿O será que la teoría nos abre un montón de posibilidades, un multiverso, y nuestras leyes y constantes son solo una opción entre muchas? Quizás un accidente cósmico afortunado para nosotros. Claro. Preguntarte por los límites de la ciencia. ¿Hasta dónde podemos explicar el por qué? ¿Las leyes son necesarias o son contingentes? Una pregunta que seguro a Einstein le habría encantado seguir explorando.